tal? Buenas tardes, mi nombre es Florencia Bellante y en el día de hoy voy a estar hablando respecto a los dichos de Axel Kaiser sobre la educación como bien de consumo y la necesidad que Chile abrace sus ideas para no tener los problemas educativos que tiene Argentina hoy en día. Creo que esto nos interpela a todos como argentinos para tratar de entender qué tipo de problemas tiene la Argentina respecto a la educación y por qué hoy, 23 de abril, debemos marchar para luchar por la educación pública. Para eso voy a tomar autoras como Florencia Finnegan y Ana Pagano por un lado, Norma Paviglianiti por el otro, y voy a hacer un pequeño abordaje histórico que nos permite entender la problemática actual argentina. Por un lado, Paviglianiti nos va a situar en la época posterior a la Revolución Francesa, el nacimiento y el ascenso de un Estado burgués, cuyo ideal principal es la defensa de los derechos individuales y la necesidad que el Estado garantice esos derechos individuales, los proteja sin inmiscuirse, sin entrometerse en la esfera económica. El límite de ese Estado va a ser el mercado, ¿sí? A su vez, comienza a correr de alguna manera de la esfera política la Iglesia Católica. Estos ideales de este Estado burgués van a ser tomados por una Argentina naciente, una Argentina que se había independizado, que necesitaba consolidarse, y van a ser volcados en la Constitución de 1853. Con respecto a la educación, se va a garantizar el derecho a enseñar y el derecho a aprender, pero no se lo va a dotar de contenido. No van a ser operativos, no se van a reglamentar, no se va a decir cómo se van a hacer efectivos y cómo se van a garantizar esos derechos, ¿sí? Esto da puntapié a una lucha muy importante que sigue al día de hoy sobre quién tiene poder para educar. El foco se va a poner en el derecho a enseñar, ¿sí? Entonces, ¿quién tiene ese poder para educar? ¿La Iglesia, los grupos económicos o el Estado? Finnegan y Pagano, por otro lado, nos van a decir que este debate, ¿sí? Esta lucha, se va a dar incluso en los debates anteriores a la sanción de la Ley 1420 de Educación Común, gradual, gratuita, obligatoria en su nivel primario y tolerante, ¿sí? Y si bien parece que va ganando una postura o va ganando otra, en el día de hoy seguimos respondiendo a esta lucha sobre los grupos económicos o el Estado, ¿sí? Y a su vez se va a generar un debate respecto a la educación como derecho individual o derecho social. ¿Les corresponde a unos pocos o le corresponde a toda la sociedad? ¿Sí? Paviglianiti va a tomar un segundo hito importante, que es la Segunda Guerra Mundial, la finalización de la Segunda Guerra Mundial y el surgimiento de un estado de bienestar. Un estado de bienestar que no solo va a tener que organizar la educación como era anteriormente, sino que también la va a tener que administrar y financiar. Y se termina de correr un poco este monopolio de la Iglesia respecto a la educación. No obstante ello, Finnegan y Pagano nos hacen una salvedad, y es que en la Constitución de 1949 el Estado comienza a tener un rol subsidiario respecto a la educación porque comienza a financiar la educación privada, ¿sí? Otro hito importante que toma Paviglianiti es la crisis mundial del 70, en donde se van a hacer fuertes de nuevo los conceptos de liberalismo y de conservadurismo, pero como neoconservadurismo y neoliberalismo. ¿Qué van a decir respecto a la educación? Ya el Estado se encargó muchísimo, organizó, administró y financió la educación, y la verdad que esta intromisión del Estado, esta intervención del Estado, no fue buena. Es necesario que la educación sea tomada como un derecho individual, pero a su vez como un bien de mercado, algo consumible para que accedan las personas que tengan la posibilidad de hacerlo. Y a su vez, tanto la educación pública como la educación privada deben competir en el mercado para que ese individuo, esa persona, elija cuál es la mejor, ¿sí? Fíjense si esto no los remonta a los dichos de Axel Kaiser. Y es interesante porque tras bambalinas se comienza a financiar la educación pública para hacer competitiva la educación privada y sostener de alguna manera que la educación privada tiene mayor calidad y es mejor que la educación pública. Esto a nivel país, en nuestro país lo vamos a ver muy fuerte en la última dictadura cívico-militar, donde se comienza a dar preponderancia de nuevo a los grupos económicos, a la Iglesia, se comienzan a privatizar algunos sectores y se comienza a financiar la educación privada desfinanciando la educación pública.
Durante la época del 80, ¿sí?, habiendo retornado la democracia, aparece este concepto de gerenciamiento que toma Paviglianiti y también Silvia Barco, en donde se comienza a hablar de esta educación de calidad. Y para tener una educación de calidad es necesario realizar evaluaciones periódicas fuera de las instituciones para que todos los problemas educativos que vayan surgiendo se resuelvan técnicamente. Se comienza a dejar fuera de la órbita al docente también, ¿sí? Durante los 90, ¿sí?, neoliberalismo consolidado, instalado y consolidado, continúan las privatizaciones, ¿sí?, continúa ese desfinanciamiento del sector público para financiar la educación privada, pero se da un hecho importante que es el traspaso de los servicios educativos del Estado-Nación a las provincias. Es decir, volvemos años atrás a un Estado que solamente organiza la educación, mientras que los estados provinciales y municipales deben administrarla y financiarla. Es decir, la educación en cada provincia va a depender de los recursos de esa provincia. Comenzamos a tener un desmembramiento de la educación y una desigualdad en cuanto al acceso a la educación, ¿sí? Es interesante porque el foco durante los años siempre se puso en el derecho a enseñar y no en el derecho a aprender. Paviglianiti toma un concepto interesante que es la relación entre el derecho a enseñar como derecho medio y el derecho a aprender como derecho fin. Y esta enseñanza que es simplemente un camino para garantizar ese aprendizaje, ¿sí? Estos debates que surgen en el siglo XX y que se dan en la actualidad. Y si bien hoy en día tenemos una constitución que establece como prioridad nacional garantizar el derecho a la educación, el acceso a la educación. Y tenemos una ley, por ejemplo, como la 26.206, que establece la obligatoriedad del nivel secundario, ¿sí?, nivel que anteriormente, históricamente, fue solamente garantizado para las élites. Hay una frase que me llama la atención, que me gusta, de Guillermo Ruiz en su texto La nueva reforma educativa argentina según sus bases legales, que dice que las palabras no producen cambio por sí solas, ¿sí? Si bien tenemos un aparato normativo que podría generar cambios, es necesario que esas políticas públicas hagan pie y realmente se tengan en cuenta. Ejemplos importantes sobre una educación que iguala son los bachilleratos de adultos, los bachilleratos populares de adultos, los bachilleratos para personas travestis trans, que de otra manera no podrían haber accedido a la educación porque históricamente fueron excluidos. Y es importante acá hacer un llamamiento a lo que dijo Axel Kaiser respecto a los estudiantes como lucradores, ¿sí? Y como una educación que nos prepara para insertarnos en el mercado laboral sin reflexionar que esa educación es un proceso de transformación entre los sujetos que intervienen, ¿sí?, entre docentes y estudiantes, para generar una ciudadanía crítica, responsable, democrática, reflexiva, problematizadora de la situación actual. Me gustaría cerrar este tema con un concepto que es el de meritocracia, que toman tanto Paviglianiti como Silvia Barco, y que establecen que las situaciones de riqueza y de pobreza son resultado de los méritos individuales de las personas, sin tener en cuenta que para lograr cosas es necesario tener una igualdad de oportunidades, y por eso es necesario un Estado presente. Quisiera cerrar esta presentación con un párrafo del libro Educación Popular en el siglo XXI, que dice que las educaciones populares son esperanza porque se nutren de la idea de cambio. Cambian las relaciones subjetivas, intersubjetivas y objetivas. Son esperanza porque con su accionar apuntan esas modificaciones de las contradicciones y opresiones para que vivamos en un mundo donde quepamos todas y todos. Muchas gracias.